Ahora presentamos, con un alto contenido para la más exigente teleaudiencia, nuestro acostumbrado comentario editorial, en la voz de Ramón de Luna. Mis amigas y amigos, el comentario editorial de hoy lo he titulado Jarabacoa, la de la eterna primavera. Y esto lo he hecho no solamente por lo interesante que es esa comunidad en la montaña, sino por viejos recuerdos. Dice así: por casi 30 años estuvimos ligados a la vida de Jarabacoa, una pintoresca población en un altiplano de la cordillera central, de agradable clima, de perfumada brisa, y donde a veces se escucha el trino del sinsonte o el cántico alegre de los ruiseñores. Recordamos que en una soleada mañana encendimos allí un potente reproductor de música que poseíamos para disfrutar de la música de Paul Muriat, Mantovani y de otros, incluyendo las primeras y hermosas tonalidades de la flauta de pan de George Sanfield. Alrededor de nuestra casa revoloteaba una bandada de ruiseñores que nos sorprenden al callar su hermoso canto tan pronto pusimos la música de Sanfield. Hicimos entonces una pausa y, para sorpresa de todos, muchos de los ruiseñores iniciaron trinos parecidos a los de la flauta de pan de Sanfield. Increíble. Si hermosos transcurrían los días allí, más hermosas eran las noches, pues la casa fue levantada muy afuera de la población y como la luz artificial del pueblo estaba ausente, el cielo se veía coronado de millones de estrellas. Y qué decir cuando salía la luna, esplendente por encima del Murazo, que así se llama la enhiesta montaña a cuyos pies está Jarabacoa. Recientemente fuimos a Jaraba, nombre taíno de Jarabacoa. Y cuánto dinamismo, qué alto el número de visitantes y cómo abundan las hermosas villas levantadas en la población y en las montañas vecinas. El Murazo, por cierto, fue invadido, o mejor dicho, asaltado por los altos funcionarios PLDistas, pues a media montaña, a media altura de ella, se levantaron decenas de costosas villas. Jarabacoa es un destino turístico de gran florecimiento. Hay diferentes bancos, nutridos supermercados, discotecas, hermosos parques, jardines donde se cultivan esplendorosas flores y cantarinos ríos como el Yaque del Norte y el Jimenoa, cuyas aguas se despeñan en numerosos saltos y luego se juntan en un lugar entre el norte, Yaque del Norte, y el Jimenoa, en la confluencia. Pero a Jarabacoa le faltaba algo, una planta de tratamiento que purificara las aguas negras y deshechas que hoy se vierten crudas a las aguas del Yaque, aunque en su reciente viaje a esa región, el presidente Luis Abinader anunció la construcción de tan importante obra sanitaria y otras de gran necesidad. Río arriba, allá en la alta cordillera, se encuentra Manabao, paraje en donde crece el más aromoso café de montaña, pero cuando es procesado, la pulpa se echa directamente al río y es ahí donde comienza su contaminación por largo trecho. En ese viaje que realizamos, después de muchos años de no haber vuelto a Jaraba, quedamos asombrados por los cientos de vehículos en que bajaban de regreso los turistas criollos de Santo Domingo, La Vega y Santiago, muchos de los cuales decidieron hace mucho tiempo tener ese pueblo montano como punto de encuentro. La actual carretera se ha vuelto incapaz de soportar
el enorme tráfico vehicular. Pero vemos que el gobierno ahora se apresta a construir una nueva vía que pasará por la también paradisíaca Guaigüí. Caía una fina lluvia y la neblina obligaba a llevar las luces del auto encendidas. Los altos y frondosos árboles de los bosques se entrelazaban y hacían de aquello un bucólico de ensoñación. Qué bueno ha sido volver a la Jaraba Taína, a la Jarabacoa de hoy, población ubicada en un valle intramontano, la de la eterna primavera. Este fue nuestro comentario editorial en la voz de Ramón de Luna. Un pueblo como el haitiano, que lleva la protesta en la sangre, no ha pisado las calles por el asesinato de su presidente. Este hecho fue perpetrado hace una semana y tampoco se han visto expresiones públicas de duelo. El magnicidio acaecido después de 3 años realmente convulsos, marcados por protestas, violencias, secuestros, ruina económica y el COVID-19, ha dejado a la población en estado de shock. La inquietud y el temor de los ciudadanos es patente y se expresa en las calles que permanecieron desiertas en los 2 primeros días tras el crimen y después fueron poco a poco recuperando la normalidad. Muchos ciudadanos se muestran apenados y brota la empatía por el ser humano, aunque Moïse no despertara muchos afectos entre la población después de 3 años de crisis constante. Milan Boas se siente insegura porque si el presidente Moïse, con toda la seguridad que tenía, murió asesinado de esa manera, se pregunta qué pueden esperar ciudadanos comunes como ella que no tienen medios para protegerse. Afirma estar muy triste. Nunca pensó que algo así pudiera ocurrir. Nunca imaginó que pudieran matar al presidente de esa manera. Con ella coincide un hombre que prefiere no identificarse. El presidente Moïse es una persona como yo, así que es muy triste que lo hayan asesinado. Definitivamente estoy muy afectado por su muerte, responde AF. Otro hombre, Alex, afirma que como ser humano la noticia ha afectado a todos porque es humano. Hay mucha política, pero un adversario no es realmente un enemigo. Este asesinato nos perjudica. Tal como sucedió, existe la posibilidad de que el país llegue al caos evaluado. Mis amigos y amigas, escuchen esto que voy a leerles a continuación, qué interesante. Jordi Díez es un escritor catalán que reside desde hace 15 años en nuestro país y aquí se quedó. Y aquí ha escrito ya 3 novelas con temas dominicanos, entre ellas la de Anacaona, un libro de 47 capítulos que, según dice, busca rendir homenaje a aquella raza diezmada por la ambición desmedida de los conquistadores españoles. Anacaona es un reconocimiento a los taínos, dice Díez, y le escribí como una forma de agradecerle a la República Dominicana lo que me ha dado a mí, que soy un extranjero en esta tierra y que nunca me he sentido como tal, y también como un reconocimiento a un pueblo de una dimensión muy superior a la que ha trascendido en la historia. Anacaona, flor de oro, rosa olvidada en el tiempo, con su historial mal contado, vivió una época terrible, dice él en su novela. Llegaron los conquistadores y se adueñaron de un mundo que no les pertenecía. Empezaron a exterminarlo todo y en apenas 20 años borraron de la faz de la tierra un pueblo entero. El escritor Díez fue a los lugares donde vivió y luchó la cacica, y con las licencias que le concede la literatura, deconstruyó
una historia de vida y una genealogía y recreó su lucha. La puso a correr en las llanuras del sur mientras su pueblo era exterminado por los conquistadores y la imaginó altiva, muy altiva, a la hora de su muerte. Él resultó, bueno, fue Anacaona, la última princesa del Caribe, una novela que evoca a la cacica de otra forma. Qué interesante, caramba, debe ser ese libro. Estoy loco por que me llegue aquí a las librerías para comprarlo y saber tanto de Anacaona y del estilo de este escritor español radicado hace 15 años en nuestro país. La mitad de la población de Haití, el país más pobre de América Latina y el Caribe, pasa hambre pura, una situación con una pésima expectativa de mejorar a mediano y largo plazo. Así lo describió la actual situación alimentaria del país caribeño, el coordinador subregional para Mesoamérica y representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO en Panamá y Costa Rica, Adoniran Sánchez, en una entrevista a la agencia EFE. Haití siempre ha estado entre el 40 y el 50% de hambre. Ha habido una ligera reducción en estos últimos años, pero ahora llegó casi a la mitad de la población, explicó Sánchez. Según cifras aportadas por Sánchez, el 48% de la población de Haití, un país con alrededor de 11 millones de habitantes, pasa hambre pura. Esto es una inseguridad alimentaria grave derivada de fenómenos climáticos y sociales. Haití arrastra una fuerte crisis política y social desde 2018, que se agravó el asesinato por un comando del presidente Jovenel Moïse la semana pasada, así como otra de seguridad, con luchas territoriales entre bandas armadas en los barrios más pobres de Puerto Príncipe, la capital. A juicio de Sánchez, Haití es una tormenta perfecta, pues está muy golpeado por el cambio climático. Arrastra desde los últimos 20 años de inestabilidad política y ahora sufre la pandemia de COVID-19, lo que desemboca en que la mitad de la población está pasando hambre. Haití, desde los años 30 y 40, producía arroz, pero entró en un circuito de inestabilidad política e institucional, agregó. Bueno, señores, y aquí está la noticia que había prometido dar como muy buena el presidente Abinader, y es que el Comité Nacional de Salarios anunció este miércoles un aumento entre un 11 y 59% para un 24% en promedio al salario mínimo. El acuerdo se dio a conocer en una actividad encabezada por el presidente Luis Abinader y Luis Miguel de Camps García, ministro del Trabajo, luego de un diálogo tripartito con representantes del sector sindical y patronal. Las organizaciones laborales demandaban un aumento del 40%, pero al parecer los aumentos anunciados han sido acogidos por estos grupos. Y ahora les vamos a dar una idea de cómo se reflejará ese aumento salarial en los trabajadores y para explicarles a los trabajadores en cuál tipo de empresa trabajan, hemos preparado la siguiente relación que ayuda a contextualizar la subida salarial. Una microempresa hasta de 10 trabajadores o ventas hasta 8 millones anuales, un aumento de un 11%. El salario mínimo sería de 11.900 pesos. Una pequeña empresa entre 10 y 50 trabajadores o ventas brutas de 8 millones hasta 54 millones al año, un 20.2% de aumento. Salario mínimo será de 12.900 pesos. Una empresa de las medianas, de 51 trabajadores hasta 150 trabajadores y ventas brutas
de 54 millones hasta 202 millones anuales, 59% de incremento. Sueldo mínimo será de 19.250 pesos. Esas industrias grandes, más de 150 trabajadores y más de 202 millones de pesos anuales, un 19% de incremento. Un empleado ganará 21.000 pesos de sueldo mínimo y un aumento de 24% en promedio. Ese ha sido el acuerdo que se ha llegado entre patronos, federaciones laborales y gobierno. Vamos a continuación a escuchar lo que informaron esta mañana los miembros locales del Comité de Solidaridad con Cuba en una rueda de prensa que hicieron en el día de hoy. Se siente, Cuba está presente, se siente, se está presente, se siente, Fidel está presente, se siente. Organizaciones de izquierda, democráticas y revolucionarias de Santiago expresan su solidaridad con el hermano pueblo cubano y el gobierno cubano ante las acciones desestabilizadoras y mercenarias de sectores externos y minoritarios internos para intentar socavar el proceso político y social que vive la hermana nación cubana. Con el espíritu solidario que es característico de nuestro pueblo, asumimos el compromiso de denunciar y condenar los intentos para hacer colapsar la obra de un pueblo que contra toda clase de ataque, conspiraciones y sabotaje ha podido mantenerse firme y con logros importantes que son ejemplo de lo que puede lograr un pueblo cuando toma en sus manos su destino. Con un bloqueo de 6 décadas, endurecido cuando llega una pandemia que afecta a toda la humanidad en forma cruel e inhumana. Sin embargo, Cuba puede exhibir grandes logros en la salud, la educación, el deporte, la seguridad, la solidaridad internacionalista y, para asombro del mundo, en medio de las dificultades por el bloqueo, cuenta con 5 candidatas vacunales, 2 de las cuales ya se están aplicando a la población. Mientras no se puede importar insumos para ese logro de la ciencia médica, logro que solo pueden alcanzar países con un alto nivel de desarrollo.